Dios les bendiga, queridos hermanos. Adelante, por favor, adelante, Dios les bendiga. Bienvenidos. Aquí hay dos lugares, los dos lugares y hasta juntos. Adelante, juntitos. Juntitos los dos, como decía. Ya estaba reservado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién se gozó en la alabanza? Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso es entrar en la presencia de Dios, en alabanza, en adoración, ¿verdad? Qué gozo también trae a mi corazón, al menos espero que en ti haga lo mismo el Espíritu Santo, pero a mi corazón también trae gozo el entrar en su presencia, adorándole y gozándote en él, con él. ¿Qué te parece si oramos antes de comenzar? Porque de verdad que no quiero ser yo, que sea el Espíritu Santo, que sea Dios. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Venimos ante ti, bendito Señor, ante tu presencia, dándote gracias, bendito Señor, porque estamos en este lugar. Tú nos has traído a este lugar con un propósito. Sé tú, bendito Señor Dios Todopoderoso, hablando a tu pueblo. Gracias porque te has placido, has tenido misericordia de mí y me usas, bendito Señor, como un utensilio que tú puedes utilizar en tus manos, bendito Señor. Pero que seas tú, bendito Dios Todopoderoso, hablando a tu pueblo y que no sea yo, que no sea mi bala palabrería, que no sea mi inteligencia, mi sabiduría, que no sea mi carne, bendito Señor, sino que seas tú, bendito Señor Jesucristo, hablando a tu pueblo. Úsame conforme a tu voluntad, bendito Dios Todopoderoso, pero sobre todo abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, abre nuestras almas, bendito Señor, para que esta palabra, bendito Rey, la podamos comenzar a hacer y no solamente a escuchar, bendito Señor. Que seamos hacedores de tu palabra y no solamente escuchadores, bendito Rey, porque a ti no te impresiona cuánto sabemos de la Biblia, cuánto conocemos de ella, cuántas veces la hemos leído, sino te impresiona lo poco que podamos hacer de lo que tú nos has mandado a hacer, bendito Dios. Gracias te damos en ese nombre maravilloso y todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén, amén, amén. ¿El Espíritu de Dios está en ti, hermano? ¿Está sobre ti? ¿Está en ti o está sobre ti? Es ambas cosas, pero está en mí, ¿no? Vamos a Isaías 61:1. Amén. Gloria a Dios. Regálame lectura, mi hermano, por favor. Dice la palabra del Señor así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos y anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Amén. La Reina Valera dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Apertura de la cárcel, gloria a Dios. Era Isaías diciendo lo que Dios mismo había hecho en él, ¿no? Lo que estaba haciendo en él. Pero a la vez estaba diciendo lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo, lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer. Y lo podemos ir a ver a Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Si alguien me quiere regalar lectura, adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hasta el 20, por favor. Y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Y los ojos de todos en la sinagoga, o sea, estaba en el templo,
dentro de la sinagoga, y todos lo veían, ¿no? Como diciendo, pues, ¿qué se cree, no? Y realmente él no tenía necesidad de decir que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él era Dios mismo. Amén. Él es, tienes toda la razón, no solo era, Él es y será por los siglos de los siglos. Dios mismo, ¿no? Él no tenía necesidad de decir, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él era Dios mismo. Pero lo hacía porque hasta ese momento Dios únicamente se postraba sobre sus ungidos, no moraba dentro de ellos. Y bueno, no sé, eso ya diría el pastor, ¿no? Cursivas mías, me imagino que si les decía eso, pues les iba a reventar la cabeza más de lo que ya les estaba reventando de por sí a los fariseos y a todos los demás, ¿no? Pero por eso él dice esto, para que ellos entendieran exactamente quién era, cuál era la profecía que él venía a cumplir en ese momento, además de todas las que vino y cumplió, ¿no? Y como te decía, Dios ungía y postraba su espíritu sobre sus elegidos. Y todo esto lo podemos ver en el libro de Jueces. ¿Qué te parece si vamos viéndolos un poquito? Jueces 3:10. Amén. Regálenos lectura, Jueces Dice la 3:10. palabra del Señor así: el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, el cual acaudilló a los israelitas, salió a la batalla y el Señor le dio la victoria sobre Cusataim, Rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusain Ritasaim. El Espíritu de Jehová vino sobre él. No estaba dentro de él, solo vino sobre él y le dio poder. Después mismo ahí en Jueces 6:34 ahora. Dice la palabra del Señor así: pero el Espíritu del Señor se adueñó de Gedeón, y éste tocó un cuerno de carneo para que se le unieran los del clan de Abiezer. Abiezer o los abiezeritas, ¿no? En otra versión dice literal, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Jueces 11:29. Jueces 11:29. Dice la palabra de Dios. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y a Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Pero bueno, lo importante es, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora al 14:6. Jueces 14:6. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Lo que había hecho. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahora vamos al 14:19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. A la casa de su padre. Notemos la constante. Bueno, esto solamente estamos tomando los ejemplos en el libro de Jueces. Pero si te vas también con los profetas, era el Espíritu de Dios se postró sobre el profeta. El Espíritu de Dios se postraba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios se posó sobre Moisés. Y si lo checas, normalmente era el Espíritu de Dios posaba sobre él. Esa es la constante, ¿no? Que a través del Espíritu de Dios, Dios capacitaba, y lo sigue haciendo, nos capacita para bendecir al pueblo. El ejemplo en el libro de los Jueces era para bendecir al pueblo, porque, pues, si has leído el libro de Jueces, notarás que el pueblo estaba en pecado, estaba totalmente en pecado, estaba haciendo lo que mejor le parecía, lo que él quería, y cuando se daban cuenta que no les iba muy bien, ya venían y oraban, ¿no? Señor Dios, sálvanos. Y bueno, Dios tenía misericordia y tomaba a una persona
la ungía con su espíritu y bendecía al pueblo. Aparte de que bendecía también a la persona. Y hoy en día sigue haciendo lo mismo. El Espíritu de Dios nos convence y nos da las armas para poder ser primeramente bendición a los demás y obviamente también poder ser bendición a nosotros mismos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como les decía, el Espíritu de Dios solamente se posaba sobre ellos. Pero ahora, después de que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos glorificado, en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios entró en nosotros. Por eso, como bien decían, ahora vive dentro de nosotros y aunque también sigue estando sobre nosotros. Pero lo importante es que ahora vive dentro de ti. Ahora está en ti. Amén. Ya no se postró sobre ti. Ahora vive en ti. ¿Qué te parece si vamos y lo vemos? Primera de Corintios, capítulo 3, 16 y 17. Bueno, esto es lo que nos dice. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Santo es. Amén. Ahora es el templo de Dios, mi hermano. Amén. ¿Recuerdas que había un tabernáculo? Que lo desmontaban y lo montaban a donde se postraba la presencia de Dios. Y después David intentó hacer un templo. Y Dios le dijo, no, chavo, espérame. Ya te estás yendo como que ya te di mucho, tú no vas a hacer eso, lo va a hacer tu hijo. Y lo logró hacer Salomón. Dios le dio la sabiduría a Salomón para hacer el templo de Dios. Y después en el templo de Dios se postró la misma presencia de Dios. Pues eso mismo eres tú, hermano, el templo de Dios. Ahora, Dios mismo mora dentro de ti. Vamos a Números, capítulo 9, versículos 15 y 23. Lo que te decía, los israelitas, cada vez que veían que la columna de fuego y o la nube ya no estaba postrada sobre el tabernáculo y se había ido a posar a otro lado, inmediatamente comenzaban a desmontar la tienda del tabernáculo y en donde estaba posado el Espíritu de Dios, ahí iban y montaban otra vez el tabernáculo. Vamos a ver lo que te parece. Números capítulo 9, del 15 al 23. Dice la palabra de Dios: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Te das cuenta que buscaban la presencia de Dios? Y la seguían. O sea, no sé, me imagino que era muy cansado levantar el tabernáculo, porque no era cualquier cosa. O sea, imagínate que ya los montamos,
Se dormían y despertaban, ¡ay, ya está hasta allá! ¡Vámonos! Y a desmontar de nuevo como locos y llegaban y volvían a montar, ¿no? Buscaban la presencia de Dios y se dieron cuenta que ya no estaba con ellos. Y entonces iban y la buscaban y se movían a donde estaba la presencia de Dios. Ellos seguían a Dios, lo seguían a donde Él fuera. Ellos desmontaban todo, lo montaban, desmontaban, desmontaban, cuantas veces Dios les dijera. Me imagino, vuelvo a lo mismo que era cansado, pero al menos en la Biblia yo no encontré que se quejaran de montar y desmontar el tabernáculo. A lo mejor y si lo hacían, no lo sé. Y algo parecido pasó en el templo de Salomón. Vamos ahora a Primera de Reyes 8, 10 y 11. Primera de Reyes, ¿qué? Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Gloria a Dios. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Gloria a Dios. En el desierto la columna de fuego y la nube estaban sobre el tabernáculo. En el templo que Dios le permitió a Salomón construir, descendió la nube a morar dentro del templo. Y como les decía hace rato, en el Pentecostés, Dios nos toma como su templo. Ahora sí vamos a verlo. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la bendita palabra de Dios que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Que hablasen. ¿Te das cuenta? Ya el Espíritu de Dios ya no se posó sobre ellos. ¿Cómo dice? Los llenó. Los llenó. Así como llenó el templo de Salomón, así como llenaba el tabernáculo, ahora los llenó a ellos. Y mi hermano, ¿qué crees? Ahora te llena a ti. Ahora te está llenando a ti por dentro, para que tú puedas vivir la presencia de Dios dentro de ti mismo. Así como Dios moraba en el tabernáculo y moraba en el templo de Salomón, ahora mora en ti, mi hermano. Moraba en ellos. Tal vez hoy en día ya no se nos ven las lenguas de fuego aquí, ¿no? Pero esa señal de las lenguas de fuego era para recordar esa columna de fuego en el desierto. Cómo ellos, los israelitas, iban a donde estuviera la presencia de Dios. Eso era para dar la señal de que ahora el templo de Dios somos nosotros, eran ellos. Y son los que creerán en Él en el futuro. Primera de Corintios capítulo 3, 16 y 17. Ya lo leímos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, gloria a Dios. Romanos 8:11. Vamos ahí, mis hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué posa en nosotros? No, ahora. Que mora en nosotros, que vive, que está dentro de ti, hermano. No lo olvides, eres templo de Dios. ¿Descuidarías el templo de Dios, hermano? ¿Rayarías el templo de Dios? ¿Maltratarías el templo de Dios?
Ahora bien, como en el templo de Dios también tenemos 3 divisiones. El templo de Dios tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Tú qué tienes, mi hermano? Cuerpo, alma y espíritu. En el atrio, la función era el espacio exterior que rodeaba el tabernáculo, donde se congregaba el pueblo para adorar y donde se realizaban los sacrificios en el altar del holocausto. El lugar santo era ese lugar en donde solo podían entrar los sacerdotes, un pasito antes de llegar al lugar santísimo, en donde ellos se preparaban una vez al año, o en donde podían comer con Dios mismo, donde comían con Dios mismo. Y después está el lugar santísimo, la parte más sagrada que tenía el arca de la alianza, y solo podía entrar el sumo sacerdote, o sea, no los sacerdotes, el sumo sacerdote una vez al año. No voy a dar la pronunciación, pero era en el día de la expiación. Yom Kippur, algo así es en hebreo. Pero bueno, no me quería atrever, pero ya lo hice. En el día de la expiación. Tenemos cuerpo donde debemos de hacer nuestro sacrificio a Dios y donde nos cuesta mucho trabajo hacerle ese sacrificio. Porque ya no pide ese sacrificio de animales, pide que sacrifiques tu carne. Qué difícil es pararte bien temprano a orar, pararte a leer la palabra, pararte a alabar. El alma es la parte que está en juego de salvación. El alma es donde pues nos preparamos también para poder tener una relación con nuestro Señor. Y el espíritu es donde todo nuestro ser se conecta con lo divino de Dios. En el lugar donde notamos que caminamos con Dios mismo. Y Jesucristo nos dio ya esa entrada con su muerte y resurrección, hermano. Gloria a Dios. ¿Recuerdas que cuando Jesús muere, en el preciso instante que Jesús muere, qué fue lo que pasó en el templo? Y se rompió el velo, se rasgó el velo. Se rasgó el velo. Entonces ahí es donde Dios, Jesucristo nos da esa entrada verdadera al lugar santísimo, para tener esa conexión directa con Dios. Ya no necesitas de ningún otro medio, ningún otro intercesor. Tu intercesor es Jesucristo y ya lo hizo. Ya no necesitas ir con el sumo sacerdote, con el sacerdote ya no es el sacrificio animal, ahora tienes que sacrificar tu carne. Y por medio de tu carne sacrificada puedes entrar al lugar santísimo, hermano. Vamos a ver ahora esa evolución del templo de Dios. Primero, en el tabernáculo era móvil y temporal. El templo fue fijo, permanente. Y finalmente tú, mi hermano, yo como creyente en mi Señor Jesucristo, el templo ahora es personal y universal. Para todos. Y personal. Amén. Yo tengo mi propio templo de Dios. Y Dios mora en todos y cada uno de nosotros, mi hermano. Pero así como Dios mismo moraba en el templo, también lo abandonaba. Como te decía, como leímos también, ¿no? En Números. Se apartaba del tabernáculo la presencia de Dios. Y después del templo de Salomón, la presencia de Dios también se fue, por tanto pecado que había. Y no se dieron cuenta. Lo más chistoso es que los israelitas en el desierto se daban cuenta cuando ya no estaba la presencia de Dios, ¿no? Y después con el templo de Salomón los israelitas no se dieron cuenta que Dios ya se había apartado del templo. El único que tuvo la dicha de eso fue Ezequiel. Pero primero vamos a Jueces, capítulo 16, 20. Jueces 16, 20. Antes de que lo leamos, te voy a dar contexto súper rápido. Aquí está hablando de Sansón. Lea lo engaña, le dice, ¿cuál es la razón de tu fuerza? Y él primero le dice una cosa bien extraña, ¿no? Lo duerme, él se queda dormido, Sansón, los filisteos sobre ti. Y se para y pues les da clan, ¿no? A todos los filisteos. Y luego otra vez,
y después lo convence. Y entonces él, en su pecado, en su ensimismamiento, le dice, pues la verdadera razón de mi fuerza es que nunca me han cortado el cabello, porque esa es la representación, bueno, no se lo dice, pero si te das cuenta, esa es la representación de la comunión que Sansón tenía con Dios. Pues ella aprovecha, lo duerme, ahora sí le corta el cabello, y vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Qué dice? Pero él no sabía. ¿Cómo? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Creyó que la iba a librar como las otras 2 veces, ¿no? Pero no se dio cuenta. Como les decía, en el templo de Salomón los israelitas no se dieron cuenta que Dios ya no moraba en él. El único que tuvo la dicha fue Ezequiel. Sus pecados provocaron que el Espíritu de Dios ya no estuviera con él, ya no lo respaldara. Y bueno, lo demás ya es historia, ¿no? Lo detuvieron, ya lo achicalaron, lo amarraron, le sacaron los ojos. Era la paga de su pecado. A veces no nos damos cuenta que perdimos nuestra comunión con Dios, hermano. A veces no nos damos cuenta que ya no estamos teniendo comunión con Dios. Ya no está la presencia. Y que esa presencia de Dios ya no la tenemos. Precisamente porque no te das cuenta. Vamos a ver 2 ejemplos, aparte de los que ya vimos. Los 2 primeros reyes de Israel. Saúl y David. Ellos 2 fueron reyes de Israel, pero tenían una gran diferencia. Para David la presencia de Dios era prioridad. Para Saúl no. Para Saúl la prioridad era, ¿qué dirán de mí? ¿Qué va a pensar el pueblo de su rey? Vamos a primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 24 al 31. Dice la escritura. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. 31. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Saúl, como lo leímos, estaba más preocupado en el qué va a decir el pueblo, más que en lo que Dios le había mandado. Estaba más preocupado por seguir siendo el rey que en alabar al verdadero rey, siguiendo lo que él le había dicho. Si te das cuenta, Saúl le dice, vuelve conmigo para que me honres frente a los ancianos. O sea, no quiso darle la honra a Dios, más bien quiso la honra de los hombres. Y después peor le dice, y después adoraré a tu Dios. No le dijo adoraré a Dios o a nuestro Dios, a mi Dios. Le dijo adoraré a tu Dios. No estaba dándose cuenta que no reconocía a Jehová como su Dios. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Igual, ahora vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 15.
Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 15. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Amén. Si te das cuenta, los dos pecaron. Y a los dos vino el profeta y los confrontó por parte de Jehová, por parte de Dios. Pero Saúl no se arrepintió, porque Saúl quería tener el reino en sus manos. Le importaba más lo físico que lo espiritual. Y David reconoció su pecado. Y bien hermoso, porque enseguida de esto, David escribe el Salmo 51. Vamos ahí, ¿qué te parece, mi hermano? Salmo 51. Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David. Fíjate esto: cuando después que se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recaerán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti,
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo le daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Te das cuenta la diferencia? Una vez que David recibe la palabra de parte de Natán, él se quita la corona, se quita sus vestiduras y se postra ante Dios y ora. David le pide a Dios que le quite todo si es necesario, que lo eche de su presencia, pero que no lo eche de su presencia. David entendía precisamente que la presencia de Dios era muchísimo mejor que el reino que él tenía. Y David tenía ya un reino más grande que el que tenía Saúl en ese entonces. David le dice a Jehová, si es necesario, castiga mi pecado. Quítame el trono, llévate a mi hijo, arráncame la paz, pero no retires de mí tu espíritu. Yo, Abraham, voy a ser como David o voy a ser como Saúl. Gloria a Dios. Yo, Abraham, voy a buscar la gloria de los hombres sin importarme la presencia de Dios. ¿O me voy a interesar más por la presencia de Dios y estarla buscando constantemente sin importar lo que la gente pueda llegar a decir de mí? Te voy a contar algo, mi hermano, y no para que digas, uy, si el predicador también peca, pues yo también puedo pecar, ¿no? No. Te lo digo de verdad con el corazón en la mano para que no veas a los que estamos predicando, hermano. Tienes que ver a Dios. Los que estamos aquí al frente podemos fallar, podemos pecar. Lo hacemos. Dios nunca te va a fallar. Después de la última vez que prediqué, dije, yo ya cumplí. Y no me di cuenta cuando dejé de leer, dejé de orar. O sí me estaba dando cuenta, pero no le estaba haciendo caso. Y poco a poco la presencia de Dios se fue alejando de mí, hermano. Hasta que llegó un punto en que volteé y dije, Dios, ¿dónde está tu presencia? Me arrepentí. Dios puso en mi corazón arrepentimiento y gloria a Dios porque vivo a Él buscando su presencia una vez más. Cosa que ya no quiero dejar. Cosa que me enseñó David. Que se lleve todo, pero que me deje su presencia. Gloria al Señor. Anímate, hermano. Anímate a dejar que Dios haga su voluntad en ti. Amén. No que le digas, Dios, haz tu voluntad, pero por acá estoy actuando. Dios, que se haga tu voluntad, pero por acá estoy maquinando a ver qué voy a decir, qué voy a hacer. Permite que verdaderamente sea la voluntad de Dios obrando en tu vida, hermano. Amén, amén, gloria a Dios. Volvamos con Sansón. En Jueces 16:20. No lo busques. ¿Qué dice la última parte de ese versículo? Pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Hermano, es un gran problema que Dios se aparte de un cristiano. Que el Espíritu de Dios se aparte de un creyente es un gran problema. Pero es un problema peor y mucho mayor que este cristiano no se dé cuenta que ya no está el Espíritu de Dios dentro de él. Es un problema mucho mayor que no te des cuenta que el Espíritu de Dios ya no está en ti. Porque si te das cuenta que ya no está, haces lo que hizo David. Vienes a Él y pides misericordia. Ese es el ejemplo que debes de tomar, el de David. Porque David pecó, pero él vino y se arrepintió delante de Dios.
Hablamos mucho, ¿no? Y hemos estado hablando mucho sobre leer la Biblia, orar, tener comunión con Dios, memorizar, transcribir, alabar, buscar el rostro de Jesucristo. Pero si la presencia de Dios no está contigo, hermano, esto es vano. Como en algún momento se dijo, esto es Hebel, es humo. Fracaso espiritual es estar haciendo todas estas cosas sin el Espíritu de Dios dentro de ti. Busca la presencia de Dios, hermano. Yo, Abraham, tengo que estar buscando constantemente la presencia de Dios. El que está predicando dice, yo estoy buscando la presencia de Dios. Que el hermano que tengo al lado está pecando, yo estoy buscando la presencia de Dios en mí. No veas al hombre, hermano, busca de Dios. Para que la presencia de Dios no se aparte de ti, hermano. Amén. Y verdaderamente, si entonces ese Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está conmigo, tendré mi propio Pentecostés. Y seré lleno del Espíritu Santo y haré verdaderamente la voluntad de Dios. Amén. Ya para terminar, mi hermano, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Si podemos leerlo todos juntos, estaría mucho mejor. Capítulo 5, Versículo 16. Gloria a Dios. ¿Ya están ahí, mis hermanos? ¿A las 3 les parece que le demos de lectura a este versículo? 1, 2, 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Solo el 5 o 16. Ah, es que usted tiene más largo, ¿eh? No, sí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tienes un templo dentro de ti, hermano, úsalo. Sacrifica la carne. Ya eres rey y ya eres sacerdote. Entra al lugar santo para que entonces puedas entrar al lugar santísimo y adorar a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Jehová de los ejércitos, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, que moras en nosotros y en todo lugar. Gracias, bendito Señor, porque sé que tú has hablado a mi vida, bendito Señor Jesucristo, sé que tú has hablado a mi espíritu, a mi alma, y porque sé que también lo has hecho a los hermanos, bendito Señor. Gracias por la dicha que me das de ser portador de tu palabra, bendito Señor, porque como decía yo hace rato, yo ya no tengo nada que pedirte, bendito Señor, ya me has dado tu misericordia y tu amor y tu salvación, bendito Rey. Gracias por la palabra que has dado a nuestras vidas, bendito Señor, y ayúdanos a verdaderamente comenzar a hacer tu palabra y no solamente escucharla, bendito Rey. Ayúdanos a entender que ahora somos templo tuyo, bendito Señor Jesucristo, y como templo tuyo tenemos que cuidarlo. Tenemos que usarlo, bendito Señor, usar el atrio, usar el lugar santo, el lugar santísimo, para poder venir a tu presencia y gozarnos contigo, bendito Dios Todopoderoso. Porque eso es a lo que nos has llamado, bendito Rey, a alabarte, a glorificarte y a poder gozarnos contigo, bendito Señor Jesús. Gracias te doy, bendito Rey Celestial, por todo el amor que me has tenido, por todo el amor que has derramado delante de los hermanos, bendito Señor, y porque eres tú, bendito Señor Jesucristo, el que ha hecho tu obra, bendito Rey, para que podamos estar hoy aquí, delante de tu presencia, escuchando de tu palabra, bendito Señor. Convéncenos día a día, bendito Espíritu Santo, de pecado, para que tu presencia no se vaya a un solo instante de nuestras vidas. Para que tu presencia esté en todo momento en nosotros, y si en algún momento, así como lo hacían los israelitas en el desierto, nos damos cuenta que tu presencia ya no mora con nosotros, podamos ir y buscarte en ese lugar en donde tú estés postrado, para que nosotros lleguemos y te adoremos, bendito Señor. Gracias te doy por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias te doy, hermoso Señor Jesucristo, por ese sacrificio que has hecho por amor a mí. Te agradezco, bendito Señor, te agradecemos en ese nombre maravilloso y todopoderoso que es el de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos.